norma ambiental. Esto lo dice el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Lo que dice es uso de bajo impacto urbano a aquellos establecimientos que se ubiquen en planta baja con accesos directos a vía pública, que no invadan vía pública, no arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos y no emitan humos ni residuos perceptibles por los vecinos del lugar. Como les explico, esto es como un estacionamiento de un centro comercial o de una institución, una universidad, que no está emitiendo ningún tipo de residuos y no está causando un impacto malo o bueno en los alrededores si hay viviendas o algunos otros comercios. Bueno, y según el reglamento de tránsito y vialidad, también es muy importante tenerlo en cuenta cuando se diseña el estacionamiento, porque en el capítulo 2 de este se enfoca en estacionamientos que sean públicos o privados, y en su artículo 2 de este capítulo, en el artículo 6 de este capítulo, dice que si debes de pasar por una banqueta al salir o entrar a un estacionamiento, primero debes de fijarte a los lados si no viene algún peatón. Si viene algún peatón por cerca o lejos, ya sean unos 5 metros, debes de esperar a que pase el peatón para que tú puedas avanzar. Esto se debe de respetar porque para evitar que lo atropelles o que lo lastimes o que le llegues a golpear con el automóvil. Según el artículo 13 de este mismo, dice que las personas con capacidades diferentes, los cajones para personas de capacidades diferentes deben de ser un 10% de todos los cajones que va a haber en ese estacionamiento, para que ellos también puedan gozar de la entrada a los edificios. Y por último, se debe de establecer una buena simbología en cada uno de los estacionamientos. Y estos se deben de poner en límites de velocidad, en curvas y en rectas, en cruces de automóviles, en cruces de peatones, en carriles y para dónde van los sentidos de cada calle o cada pasillo. Y también se debe de delimitar el pasillo de ese cajón, el pasillo de ese estacionamiento con números y letras para poder tener una mejor organización. Bueno, por lo tanto, después de todo lo anterior, podemos concluir que es una necesidad poner un reglamento claro y conciso, además de dársela a conocer al alumnado y a la población flotante de este mismo campus, ya que, como sabemos, no solo los estudiantes son los que acuden a este tecnológico, sino que en ocasiones hay personas externas los que les acuden. El otro sería que se adecue esta área, además de que se ponga su señalización, que se rediseñe para cumplir con todas las necesidades y todas las exigencias que se dan en los reglamentos anteriormente vistos. Y la última sería mejorar la cultura vial, que por ejemplo, si podemos poner un ejemplo, en Santa Fe, que todo estudiante o toda persona que no estacione su vehículo adecuadamente se le retiran las placas. Entonces, si se tiene que tomar este tipo de medidas para que las personas empiecen a atender a esta necesidad de mejorar la educación vial y mejorar este tipo de áreas, pues es una necesidad que se tendrá que obligar para que se tome en cuenta. Muchísimas gracias. Y a continuación se abre la sesión de preguntas y respuestas para el grupo 3. ¿Qué tan lejos está el SEM de cumplir con estas últimas especificaciones que nos decía Claudia, en cuanto al 10% de cajones destinados a las personas con discapacidad, o en cuanto a los señalamientos, por ejemplo? Sí, con respecto a los señalamientos, he notado que en algunas partes, ya sea en una curva o en una recta, ya sea enfrente de CDT o pasando atrás de aulas 4 y 5, faltan símbolos de límites de velocidad y hacia dónde va el sentido y de qué lado va el sentido. Porque muchas veces, bueno, en el reglamento, cuando te dan tu licencia, dices que tú debes ir de este lado y el otro de este, pero hay a veces que las personas lo toman como a la mitad y pues tú vienes de un lado y tú tienes que orillar mucho la banqueta y no te dejan pasar. Entonces ahí falta simbología. Así como en Piedritas, faltan muchos cajones de personas con capacidades
porque la cantidad de cajones que se estiman ahí no es el 10% y ni siquiera se llega al 5% de lo que debe de haber. Muy bien, gracias. Bueno, recuerdo que en su mesa redonda habían dicho algo sobre el reglamento del TEC, sobre los estacionamientos, y recuerdo que decía que no se podrían estacionar donde no estén delimitados los estacionamientos. Por lo tanto, ¿ustedes creen que se esté rompiendo, el TEC está rompiendo su propio reglamento por no delimitar bien Lo que los pasa es que se espacios? está contradiciendo, ya que ellos dicen que las líneas están, sin embargo no son visibles para las personas, ya que por el deterioro del tiempo se han ido disminuyendo su visibilidad. Esto es debido a que solo se marcaron con cal las líneas, pensando en que ellos de, bueno, como el área no está totalmente plana, no podemos pintar, porque como son puras piedras, al momento de que el auto lo golpee con las llantas se van moviendo. Por lo tanto, ahí se están contradiciendo ellos mismos al no delimitar correctamente y adecuar el área para este tipo de actividades. Además, otra cosa que nos decían es que ellos no podían delimitar correctamente porque en ocasiones Piedritas lo toman para otro tipo de actividades, por lo que también nosotros sugeríamos que como Piedritas nunca se llena, delimiten esa zona como especial para esas actividades y que dejen delimitado bien la otra parte del estacionamiento para que se cumplan con todas las normas que ellos mismos están poniendo. Bueno, un comentario sobre eso último. Lo que suelen utilizar en sus actividades de Piedritas principalmente es para la ingeniería mecánica y anteriormente se utilizaba mucho en el Electratón. Se hacían carreras de autos literal ahí. Eran karts, pero funciona muy bien porque curiosamente tiene un trazado de un cartódromo, el estacionamiento. Entonces, ¿de qué tan viable es que rediseñen para que ese estacionamiento sea más práctico tanto en su uso cotidiano que le da el TEC de estacionamiento y su uso especial de eventos? Ahí es donde vuelvo a lo anterior que les decíamos que separaran esta área, porque de hecho lo del electrotón y esa parte, yo tenía entendido que se hacían como hasta la parte última de lo que era Piedritas, que no se hacían todo lo que es Piedritas, ya que se seguía usando el estacionamiento aún cuando se hacían ese tipo de actividades. Entonces, de hecho, si puedes ver en Piedritas entrando, hay una parte que ponen un bastón que se mueve así y abren dependiendo de cuánta gente haya en el estacionamiento, que se supone que esa área es la que tienen delimitada para ese tipo de actividades. Entonces ellos dicen que esa área no se abre al menos que se ocupe para las actividades, pero hay muchas veces que los alumnos mismos la abren para seguirse estacionando hasta allá porque simplemente quieren dejar el auto lo más separado de los demás y que no haya golpes. ¿Por qué? Por esto mismo de que no hay la correcta delimitación y la gente llega a golpear los vehículos de los demás. Por esto es que hay alumnos que deciden irse hasta fondo de Piedritas solo para que su auto no sea golpeado. Entonces ahí es donde vemos toda esta parte de la eficiencia y del respeto a los automóviles, que si tú separas y adecuas totalmente tus zonas y las pones bien para que se ocupen y no haya daños a los demás vehículos, entonces empiezas a quitar esto, la gente empieza a respetar este tipo de vehículos. O sea, desgraciadamente la gente no respeta lo que no ve. Entonces, si tú no ves correctamente tu lugar donde debes estacionarte, tú te estacionas como quieras. Por eso es esta parte que queremos atacar. Y también esa cuestión de rediseñar no es muy viable porque el terreno se utiliza ya con las bajadas y subidas que tiene el mismo terreno. Es decir, si puedes ver, hay una recta así y luego baja y luego hay otra y se va así como en escalerita. Eso, si se quisiera, por ejemplo, quitar, sería un costo muy muy grande hacia la institución porque son maquinaria, recogimiento de sedimentos y de material que sobra o que no funciona ahí. Se tendrían que modificar las entradas porque esas mismas ya tienen una pendiente que ya está dentro del reglamento, entonces se tendría que modificar todo eso para poder rediseñar todo el estacionamiento, entonces no sería tan viable tampoco. Entonces, aquí la sugerencia como primer paso sería regresar al concepto que Alma nos dio sobre cultura vial y a lo mejor crear una campaña para que tengamos una mejor cultura vial dentro del campus y propiamente dentro